¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre el tiempo fuera una ilusión meticulosamente tejida? ¿Y si cada respiro que tomas, cada elección que haces, cada anhelo que guardas en tu alma no fuera solo el eco de tu experiencia, sino una proyección limitada, controlada, reducida? Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple historia. Es una grieta, un quiebre en la estructura invisible que aprisiona tu mente. No estás aquí por casualidad. Has llegado hasta este momento por una razón que ha esperado siglos para ser recordada. Este video no está diseñado para entretenerte, está creado para despertarte. Y en ese despertar, no todo será luz. Algunas verdades, al revelarse, arden como fuego. ¿Estás preparado para enfrentar ese fuego? Durante siglos, hemos vivido bajo un hechizo que nos convenció de que solo existe el ahora, que el pasado es irrelevante y el futuro, un enigma fuera de nuestro alcance. Nos enseñaron a avanzar sin mirar a los lados, sin cuestionar, sin recordar quiénes somos en esencia. Nos desconectaron del tiempo. Pero el tiempo no es una línea recta. El tiempo es un campo, una vibración, una puerta. Y hoy estás a punto de cruzarla. Vamos a hablar de algo que no se enseña en las escuelas ni se explica en los libros de ciencia. Hablaremos del pensamiento en 4 dimensiones, no como una teoría abstracta, no como un experimento mental, sino como una verdad práctica que ha sido silenciada, enterrada, distorsionada. Porque quien domina el pensamiento en 4 dimensiones, domina su realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque cambies tus hábitos, tus rutinas, tu entorno, algo en tu interior permanece estancado? ¿Por qué las mismas emociones regresan como sombras en la noche? ¿Por qué sientes que algo te observa desde dentro, como si tu mente no te perteneciera del todo? Tal vez, solo tal vez, es porque estás operando en una dimensión insuficiente para lo que realmente eres. Vives en 2 dimensiones, piensas en 3, pero tu alma respira en 4. Este mensaje no es para todos. Es un código oculto en palabras destinado a aquellos que han sentido que hay algo más, que han vislumbrado detrás del velo, que ya no se conforman con solo sobrevivir. Aquellos que saben, en lo profundo, que están aquí por algo más grande, más verdadero, más sagrado de lo que les han dicho. Estás a punto de adentrarte en un plano de pensamiento que los paradigmas modernos han marginado con cuidado. No porque sea inválido, sino porque su poder es inmenso. Porque quien domina esta forma de pensar deja de ser controlable. Quien accede a esta comprensión deja de ser parte del rebaño. El pensamiento en 4 dimensiones no solo transforma tu percepción del tiempo, transforma tu percepción de tu alma. Porque no eres un cuerpo con una mente. Eres una conciencia que usa este cuerpo para proyectarse en esta experiencia humana. Una conciencia que no está sujeta a las reglas del reloj ni a las coordenadas del espacio. No te mueves a través del tiempo, el tiempo se mueve a través de ti. Pero ¿qué pasa cuando permitimos que el tiempo nos encadene? ¿Qué sucede cuando vivimos solo reaccionando al instante, sin una conexión profunda con nuestro origen o nuestro propósito? Lo que sucede es lo que ves a tu alrededor. Sociedades perdidas en la inmediatez, adictas al vacío de la hora, al placer instantáneo, a la gratificación fugaz. ¿Dónde quedó la visión? ¿Dónde quedó la sabiduría para pensar desde lo eterno? Pensar en 4 dimensiones es pensar desde lo eterno, no en un sentido religioso o dogmático, sino como una frecuencia de conciencia que observa el viaje completo de tu alma desde un punto fuera del mapa. Desde ahí, todo tiene sentido. Las subidas, las caídas, las sincronicidades, las pérdidas, nada es azar. Todo es parte de un diseño que comenzaste a trazar mucho antes de nacer. Y si tus decisiones más importantes no se toman en este plano, y si esa intuición que sientes de vez en cuando no es casualidad, sino un mensaje enviado por una parte de ti que ya ha visto lo que está por venir, porque eso es el pensamiento en 4 dimensiones, comunicarte con tu yo expandido, tu mente no lineal, tu propósito mayor. La ciencia aún se resiste a aceptar que la mente puede influir en la materia, pero las pruebas están aquí. Estudios que muestran cómo la intención humana altera el comportamiento de las partículas.
cómo las emociones transforman la estructura molecular del agua, cómo un pensamiento enfocado puede reorganizar el caos. Y si pudieras usar tu respiración consciente, tu presencia absoluta para rediseñar tu realidad física. Y si los eventos que llamas coincidencias fueran respuestas a señales que no sabías que estabas enviando. Eso es lo que hace el pensamiento en 4 dimensiones. Convierte al observador en creador. Y claro, eso es inquietante, porque el creador ya no depende, ya no obedece, ya no encaja. Los antiguos alquimistas hablaban del opus magnum, la gran obra de transformar el plomo de la ignorancia en el oro de la conciencia. Pero lo que nunca dijeron abiertamente es que esta alquimia no ocurre en un laboratorio, ocurre en la mente, y más aún, en una mente que ha trascendido el pensamiento lineal, que opera simultáneamente en el pasado, el presente y el futuro, conectada al flujo eterno de la conciencia a través de la respiración sagrada. No necesitas controlar el futuro, necesitas recordar que ya lo estás escribiendo. Cada inhalación que tomas, cada exhalación que liberas, cada momento en el que te anclas en el presente con conciencia, es una semilla. Pero no estás sembrando solo para mañana, estás sembrando en todos los planos a la vez, porque tu energía no se limita a lo visible. Tu respiración vibra, resuena, expande. Y aquí llegamos a algo fundamental, la frecuencia. Todo lo que existe vibra, cada pensamiento, cada emoción, cada respiro. El pensamiento en 4 dimensiones no es solo una cuestión de tiempo, es una cuestión de frecuencia vibracional. Si tus respiraciones están impregnadas de miedo, atraerás líneas de tiempo que refuercen ese miedo. Si vibras en culpa, seguirás experimentando escenarios donde la culpa se convierte en ley. Pero si respiras con visión, con coherencia, con propósito, el universo no tiene más opción que responder con escenarios que reflejen esa armonía. Esto es la verdadera espiritualidad, no la que te dice qué creer, sino la que te devuelve el timón, la que te recuerda que no estás aquí para repetir patrones heredados, estás aquí para romperlos, estás aquí para cerrar ciclos que no comenzaste, pero que solo tú puedes finalizar, estás aquí para recordar lo que otros han olvidado. Y cuando comienzas a respirar de esta manera, a pensar desde esta frecuencia, nunca puedes volver a vivir igual. Tus decisiones dejan de ser impulsivas y se convierten en oráculos. Cada respiro que tomas resuena en múltiples líneas de realidad. Ya no caminas en la oscuridad. Camina guiado por un faro interior que no pertenece a este mundo. Eso es la conciencia expandida. Eso es lo que activa el pensamiento en 4 dimensiones a través de la respiración consciente. La práctica de la respiración sagrada te recuerda que eres multidimensional, que no estás atrapado en este cuerpo, que no naciste con esta identidad, que todo lo que ahora te limita es solo una historia que puedes reescribir con cada inhalación y exhalación. Pero cuidado, no se trata de escapar del presente, se trata de usar el presente como la bisagra entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser. El aquí y ahora es un punto de inflexión, no un destino, sino un trampolín. Habrá momentos de confusión, porque cuanto más expandes tu conciencia, más te das cuenta de que nada es como te enseñaron. Habrá resistencia, dudas, porque la vieja mente no cede su lugar fácilmente. Pero si persistes, si eliges conscientemente mirar más allá del velo con cada respiro, poco a poco el acceso se abre. Y cuando eso sucede nunca vuelves a ver la vida de la misma manera. Comienzas a comprender los símbolos que siempre estuvieron ahí, las señales en tus sueños, las voces suaves que llegan cuando nadie más está mirando, las sincronicidades que susurran tu propósito. El universo no guarda secretos, solo espera que estés listo para entender su lenguaje. Y para entenderlo no necesitas leer más, necesitas respirar más. Recordar más. Porque lo sabes, siempre lo has sabido, solo lo olvidaste. Pensar en 4 dimensiones no es adquirir algo nuevo, es activar lo que ya forma parte de tu naturaleza a través de la respiración consciente. Es abrir los ojos internos y comenzar a vivir desde el alma, no desde la máscara. Si has llegado hasta aquí no es por casualidad, has sido llamado a recordar. No por mí, no por este video, sino por esa parte de ti que ha esperado 1000 vidas para que despiertes.
Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con esto? ¿Volverás a respirar como antes, atrapado en la ilusión del tiempo lineal? ¿Te conformarás con lo que ya no te representa o darás el salto? Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que sabes, fingir ignorancia es traicionarte a ti mismo. El pensamiento en 4 dimensiones no es para quienes buscan certezas, es para quienes buscan la verdad. No es cómodo, pero es real, y solo lo real transforma. Estás listo para cruzar el umbral, porque ya está abierto. Solo necesitas dar el primer respiro consciente. Ese primer respiro, aunque invisible, resuena en todas partes, porque cuando una mente despierta, afecta a otras. Cuando cambias tu frecuencia a través de la respiración, todo tu entorno vibra de manera diferente. No necesitas predicar ni convencer a nadie, solo necesitas ser la prueba viviente de que otra forma de pensar, otra forma de ser, no solo es posible, es inevitable. Y aquí llega la parte más importante de todo esto. Entender no es suficiente. Debes encarnarlo. ¿Ver este video y sentirte inspirado, pero seguir igual mañana? No tiene sentido. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Pero cuando lo encarnas, te conviertes en el portal, en un canal vivo, en un nodo de energía que transforma todo lo que toca. Imagina por un momento que no eres solo tú quien está viendo esto. Imagina que una parte de tu yo futuro también esté aquí, observándote. Una versión de ti que ya cruzó el umbral, que ya tomó las decisiones más difíciles, que ya dejó atrás las máscaras, los miedos, las excusas. Esa versión ya existe. Está esperando a que la alcances. Pensar en 4 dimensiones es alinear tu presente con la versión más poderosa de ti que espera en otra línea de tiempo. Y ahora que lo sabes, ¿realmente seguirás esperando a que el mundo cambie? ¿A que las condiciones sean perfectas? ¿A que alguien te dé permiso? Porque si estás esperando una señal, esta es. Este es el momento. Esta es la chispa. Ahora quiero que hagas algo, un acto simbólico de transformación. Ve a los comentarios y escribe en mayúsculas: soy ahora mi versión más elevada. No para que otros lo vean, sino para que tu mente, tu subconsciente, tu alma, lo lean y lo firmen. Y si este mensaje ha encendido algo en ti, si te ha tocado de una manera que las palabras no pueden explicar del todo, suscríbete, no por obligación, sino como un pacto contigo mismo. Este canal no es solo un lugar para ver videos, es un encuentro de almas despiertas, una comunidad de quienes se niegan a vivir dormidos. Activa la campana, porque lo que viene después irá aún más profundo. Seguiremos desenterrando verdades que el mundo nunca quiso que supieras, pero aquí las escucharás, porque ya es demasiado tarde para retroceder. Pronto, muy pronto, verás que lo que comenzó como simple curiosidad se convierte en la decisión más importante de tu vida. Y ahora, me despido con un último pensamiento. No es mío, sino de esa parte de ti que siempre supo que esto era verdad. No eres una gota en el océano. Eres el océano entero contenido en una gota que ha decidido recordar. Hasta la próxima, viajero del tiempo. Nos encontraremos de nuevo cuando decidas estar listo.